¿Qué tal? Buen día. A mí me tocó exponer la segunda parte sobre el tema de contaminación atmosférica. La materia es temas selectos de ingeniería industrial y presento con Naomi Cano Hernández. Mi nombre es Suriel Galicia Rivera. Bueno, como primera diapositiva tenemos tipos y fuentes de contaminantes atmosféricos. La contaminación del aire incluye elementos de origen natural y emisiones resultantes de actividades humanas. Los contaminantes atmosféricos pueden ser compuestos gaseosos, aerosoles o material particulado. Entre los contaminantes gaseosos se encuentran el ozono, los óxidos de azufre y de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos. Y aquí por referirse a una imagen, ¿no?, de la contaminación por parte de las empresas. Bueno, en esta segunda diapositiva dice lo siguiente: el material particulado se caracteriza a su vez por partículas suspendidas totales, partículas suspendidas menores a 10 micras y partículas suspendidas con diámetro menor a 2.5 micras, es decir, son muy pequeñas. Entre las diferentes fuentes de emisores a la atmósfera podemos distinguir dos grandes tipos: las fuentes fijas y las móviles, las cuales pues voy a describir en las siguientes diapositivas. Pero ahí, como muestro una imagen, se ve un poquito de humo y así, eh, y gente pues como en un parque, ¿no? Pero esto simboliza, o más bien personifica, la contaminación que hay hoy en día. Bueno, a continuación en esta diapositiva explico fuentes fijas. Existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisiones. Número uno, o en primer lugar, tenemos fuentes puntuales derivadas de la generación de energía eléctrica y de actividades industriales como son la química, textil, alimentaria, maderera, metalúrgica, metálica, manufacturera y procesadora de productos vegetales y animales, entre otras. Las emisiones derivadas de la combustión utilizada para la generación de energía o vapor dependen de la calidad de los combustibles y de la eficiencia de los quemadores, mantenimiento del equipo y de la presencia del equipo de control al final del proceso, filtros, precipitadores y lavadores, entre otros. Los principales contaminantes asociados a la combustión son partículas SO2, NOx, CO2, CO e hidrocarburos. Bueno, aquí como podemos ver, las fuentes puntuales, pues creo que todo el mundo las ubicamos, y pues es básicamente, pues sí, son las fábricas, las industrias las que las generan. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos las siguientes dos. La primera, fuentes de área, incluye la generación de aquellas emisiones inherentes a actividades y procesos, tales como el consumo de solventes, limpieza de superficies y equipos, recubrimiento de superficies arquitectónicas, industriales, lavado en seco, artes gráficas, panaderías, distribución y almacenamiento de gas LP principalmente. Esta fuente también incluye las emisiones de actividades como son el tratamiento de aguas residuales, plantas de composteo, rellenos sanitarios, entre otros. En este tipo de emisión se encuentra un gran número de contaminantes de muy variado nivel de impacto en la salud. Bueno, creo que aquí pues son lo que básicamente nosotros como día a día podríamos generar, ¿no? Son los contaminantes que nosotros desarrollaríamos. En las siguientes fuentes naturales se refiere a la generación de emisiones producidas por volcanes, océanos, plantas, suspensión de suelos, emisiones por digestión anaerobia y aerobia de sistemas naturales, en particular a todo aquello emitido por la vegetación y la actividad microbiana en suelos y océanos, que se les denomina emisiones biogénicas, cuyo papel es importante en la química de la troposfera al participar directamente en la formación de ozono. Las emisiones biogénicas incluyen óxido de nitrógeno, hidrocarburos no metanogénicos, metano, dióxido y monóxido de carbono y compuestos nitrogenados y azufrados. Pues ves básicamente lo que genera el ambiente, el medio ambiente, y que pues termina perjudicando pues a sí mismo y a la atmósfera, que en este caso es el tema que estoy abarcando. Bueno, en esta siguiente diapositiva tenemos las fuentes móviles. Ejemplos de fuentes móviles son los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijas con motores de combustión y similares, que por su operación generen o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Si bien la definición de fuente móvil incluye prácticamente todos los vehículos automotores, la NOM para fuentes fijas se refiere básicamente a las emisiones de automóviles y camiones. Los motores de los vehículos son los responsables de las emisiones del CO, de compuestos orgánicos volátiles CO2 y NOx producidas durante la combustión. Es decir, todo el humo que puede, para que sea entendible, que puede generar un vehículo con motor, ¿no? Y que pues evidentemente afecta a la atmósfera. Bueno, en esta siguiente diapositiva voy a explicar causas de la contaminación atmosférica. Los principales responsables de la contaminación atmosférica tienen su origen en actividades humanas. Sin embargo, esto no significa que no se produzcan fuentes de contaminación procedentes de procesos naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas, donde se emiten tanto gases como partículas, ceniza, que alteran la composición natural de los gases presentes de forma natural en la atmósfera, humo y gases de incendios naturales no provocados, tormentas de polvo, polen y esporas de plantas responsables de muchas alergias respiratorias. Con la revolución industrial durante la segunda mitad del siglo XVIII se inició el auge de la producción en fábricas, así como el desarrollo del creciente uso de los medios de transporte. Por lo tanto, pues el incremento en el uso de los combustibles fósiles. Como resultado se produjo un aumento en la concentración de gases como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno o el óxido de azufre, todos ellos muy perjudiciales en elevadas cantidades para la salud. Otras actividades que contribuyen a la contaminación atmosférica son las extracciones mineras. Para la extracción de muchos de estos minerales se emplean químicos y maquinaria pesada muy contaminante. Uso excesivo de productos pesticidas en la agricultura. Estas sustancias afectan y alteran los suelos, facilitando además la acumulación de gases en el aire. La deforestación, que creo que muchos de nosotros, pues es ahí donde sí hemos contribuido. Las especies vegetales son capaces de limpiar el aire al secuestrar contaminantes de la atmósfera y neutralizarlos. Con su eliminación este proceso se reduce, así como la producción de oxígeno durante la fotosíntesis. Eso ya lo sabemos, ¿no? Que si talamos árboles, pues vaya, la producción de oxígeno no se genera. Y ya por último, la diapositiva de consecuencias de la contaminación atmosférica. Bueno, las consecuencias de la contaminación atmosférica pues son variables, siendo muchas de ellas conocidas. De nuevo, las consecuencias pueden producirse a nivel local o global. La primera de ellas son las consecuencias relacionadas con los daños en la salud humana, que pues obviamente son muy importantes o las más importantes. Podemos distinguir varios grupos de enfermedades causadas por este tipo de contaminación. Enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de una persona de padecer estas enfermedades, así como afecciones cardiovasculares. Enfermedades dermatológicas tal vez menos conocidas. La contaminación atmosférica también la afecta negativamente a la piel, favoreciendo un envejecimiento prematuro, deshidratación o formación de acné. La contaminación atmosférica también puede producir daños a las construcciones, produciendo la erosión de sus materiales. Por otro lado, a nivel ambiental tiene también múltiples perjuicios. Smog o boinas de contaminación en grandes ciudades. Esto se produce sobre todo en aquellas ciudades que no están expuestas a vientos frecuentes que pueden despejar su atmósfera de contaminación. Es decir, un lugar donde haya mucha empresa, mucha industria, pues desgraciadamente no va a haber pues un buen flujo de aire, o más bien no hay flujo de aire y por ende pues no es bueno esto y afecta pues de manera muy fuerte a la gente. El cambio climático a causa de los gases de efecto de invernadero que se acumulan en la atmósfera, disminución en la capa de ozono que actúa como una capa protectora ante la radiación ultravioleta, que año con año vemos como la disminución de la capa de ozono es más y más. Lluvia ácida, responsable de la destrucción a gran escala de bosques y suelos, además responsable de la acidificación de algunos lagos y de la erosión de edificios, el atacar a algunos metales presentes en los materiales de los que están hechos. Y pues bueno, a grandes o a pequeños rasgos, esta ha sido la explicación y mi aporte. Pues decir ya por último que la contaminación atmosférica es un problema muy grande y que nos afecta a todos, y que pues tenemos que tomar medidas serias, ¿no? para no seguir contaminando.